¿Sabían que en México cada camión en la carretera, cada contenedor, cada paquete que viaja en avión lleva consigo algo así como un pasaporte digital? Uno que define si su viaje es legal o si, bueno, se va a meter en problemas. Hoy vamos a desmenuzar ese pasaporte, la carta aporte. Imagínense eso por un momento. Cada producto que se mueve por el país necesita su propio pasaporte para poder viajar legalmente. Y no es una metáfora, es una realidad fiscal. Y aquí les vamos a contar exactamente cómo funciona. Para entender por qué es tan importante, vámonos a lo más básico. ¿Qué es exactamente este pasaporte y cuál es su razón de ser? A ver, para que quede súper claro, el complemento carta-aporte no es un documento independiente. Es más bien un anexo, una pieza digital que se le pega a una factura electrónica, a un CFDI. Y su chamba, aunque suena sencilla, es importantísima. Demostrar que la mercancía que se está moviendo es legal y que tiene permiso para estar ahí. Pero ojo, su propósito va mucho más allá de solo decir «esto es mío». Para la autoridad es como una radiografía completa del viaje. Le dice de dónde salió la mercancía, a dónde va a llegar y cómo se está moviendo, ya sea por tierra, mar o aire. Básicamente, es la herramienta con la que el SAT puede seguirle la pista a todo. Ok, ya sabemos qué es. Ahora viene la pregunta del millón, la que le quita el sueño a más de uno. ¿A quién le toca hacer este documento? La respuesta no siempre es tan obvia como uno pensaría. Y es que, miren, en este proceso, identificar al responsable no es un simple detalle administrativo. Equivocarse aquí es un riesgo financiero y operativo muy real, porque la ley es súper clara en este punto. La lógica en realidad es bastante simple. Quien controla el vehículo y el viaje emite el documento. A ver, se contrata a una empresa de fletes para que mueva los productos, ellos emiten la carta aporte. Una empresa usa su propia flotilla para llevar mercancía de su almacén a su tienda, a esa empresa le toca emitirla. Un operador logístico se encarga de todo con sus propios camiones, la responsabilidad es suya. Una vez que sabemos a quién le toca, entramos en la parte práctica, el cómo se hace. Y aquí la clave es entender que la carta aporte tiene, digamos, dos personalidades muy diferentes. Aquí está el meollo del asunto. La naturaleza de la carta aporte cambia por completo dependiendo del tipo de factura a la que se anexa, porque claro, no es lo mismo facturar por un servicio de transporte que simplemente registrar que estás moviendo tu propio inventario. Aquí es donde se separan los caminos. Por un lado tenemos el CFDI de ingreso. Este básicamente le grita al SAT, oye, estoy cobrando por este servicio. Lo emite, lógicamente, el transportista. Por otro lado está el CFDI de traslado, que es como decirle al SAT en voz baja, tranquilo, no estoy vendiendo nada, solo muevo mis cosas del punto A al punto B. Y este, claro, lo emite el dueño de la mercancía cuando usa sus propios vehículos. Entonces, como ven, elegir entre ingreso y traslado no es cualquier cosa. Es una declaración directa a la autoridad fiscal. Le estás diciendo si se está generando una ganancia por un servicio o si simplemente estás moviendo tus activos. Y créanme, elegir la opción incorrecta puede traer complicaciones serias. Y hablando de complicaciones, es momento de tocar el tema de lo que está en juego cuando las cosas no se hacen bien, porque las consecuencias van mucho más allá de un simple error de papeleo. Esta es la pregunta que toda empresa debería hacerse. ¿Cuáles son los riesgos reales de ignorar esta obligación o de cometer errores al llenarla? Bueno, el primer riesgo es el más inmediato y común. Imaginen un retén en la carretera. Si el conductor no puede mostrar la carta aporte, ya sea digital o impresa, la multa puede llegar a más de 17,000 pesos, en ese preciso instante. Pero eso es solo el principio. Si el problema es más de fondo como no haber emitido el documento en absoluto o haberlo hecho con errores graves, la sanción máxima se dispara a más de 112,000 pesos, un golpe financiero bastante duro. Y aquí llegamos al riesgo máximo, el que no se mide en dinero. Sin una carta aporte que la respalde, la autoridad puede considerar la mercancía como contrabando. Y esto no es una multa, es el decomiso. Significa que la operación se detiene por completo. Y las ondas expansivas continúan. El cliente que pagó el flete no va a poder deducir ese gasto de impuestos. El transportista que sea reincidente se arriesga a que le clausuren el negocio. Pero quizá lo más importante es esto. La responsabilidad es compartida. Ante el SAT, tanto quien contrata el servicio como quien lo da son corresponsables de que todo esté en regla. Después de ver el tamaño de las sanciones, es natural preguntarse si hay situaciones en las que esta regla no aplica. Y la respuesta, para alivio de muchos, es que sí. Pero los detalles son clave. Por ejemplo, una camioneta de reparto que se mueve solo dentro de la ciudad, por vías locales, no la necesita. Pero en el momento en que esa misma camioneta toma una carretera federal por más de 30 kilómetros, la regla cambia y ya es obligatoria. Tampoco se necesita para maniobras internas en puertos o aeropuertos.
Conocer estas fronteras es tan importante como conocer la regla general. Esta cita lo resume todo a la perfección. La carta aporte no es tarea de una sola persona, es una cadena de responsabilidades. El dueño de la mercancía debe dar los datos precisos del producto, origen y destino. El transportista debe usarlos para emitir el documento correctamente. Si un eslabón de esa cadena se rompe, todo se viene abajo. Al final, la carta aporte es mucho más que un requisito. Es un reflejo clarísimo de hacia dónde se mueve la fiscalización en México. Todo digital, todo inmediato, todo totalmente rastreable. La pregunta ya no es si se debe cumplir o no, sino si la operación logística de cada negocio está realmente lista para este nuevo estándar de transparencia.